pura. Inúndame, inúndame, y todo se transforma en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transforma en mí. Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este programa Caminando sobre las Aguas, que presentamos todos los lunes a las 8 de la noche en adelante, un programa para compartir la palabra de Dios. En estos tiempos en los cuales estamos viviendo, qué importante es que nosotros tengamos el conocimiento, tengamos el contacto, tengamos esa unión con Dios a través de su palabra. Y es importante que cada día, tenemos 24 horas al día en el cual en la misericordia del Señor nos regala para que nosotros podamos escudriñar su bendita palabra, alimentarnos de la palabra que sana, que restaura, que libera, esa palabra que nos fortalece en los momentos difíciles que como seres humanos atravesamos en este mundo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos el contacto con la palabra. Vamos a estar hablando sobre el tema de sanación, vamos a compartir el tema de sanación, vamos a compartir la palabra, vamos a compartir algo del catecismo, pero voy a empezar compartiendo un testimonio del libro Por sus llagas, de nuestro hermano Nil Vélez, que vamos a leer. A las personas que tienen el libro, que lo han leído, saben los testimonios que tiene este maravilloso libro, que ha venido no solamente a traerle fe y esperanza a la persona que está pasando momentos difíciles, sino también ha inyectado fe en las personas que todavía están dudando si le sirven o no le sirven a Dios, y si toman el riesgo de formarse, de prepararse para poder servirle a Dios en su viña. Nosotros como laicos simplemente ponemos un granito de arena a lo que es la evangelización para que llegue hasta la intimidad de sus hogares, y ahí donde ustedes estén se puedan alimentar de la palabra de Dios, porque Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el final de la historia. Entonces vamos a encomendar este programa con palabras de oración, diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, en esta hora de la noche nos acercamos ante tu presencia, Señor, reconociendo en primer lugar nuestra condición de pecado, las veces en las cuales te hemos ofendido, de palabra, de obra y de omisión. Tú, Señor, que escudriñas lo más profundo del ser humano, sabes en qué momento te hemos ofendido, y por eso acudimos, Señor, imploramos tu perdón, Señor, para que tú, Señor, nos recibas con ojos de amor y de misericordia, y tú nos perdones, Señor, quizás por nuestra falta de fe, por nuestra falta de perseverancia, nuestra falta de compromiso, nuestra falta, Señor, de tener la inquietud, de tener un corazón dispuesto para escuchar, recibir y practicar tu palabra, Señor. Por eso imploramos tu misericordia en esta noche, Señor, creyendo, como dice el salmista: tú eres un Dios lento para la cólera, pero rico y lleno en misericordia. Por eso te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, porque tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio y el fin, tú eres, Señor, el dueño de la vida, el que le da sentido a nuestra vida, Señor. En esta noche queremos suplicarte como tu palabra nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Queremos suplicarte en esta noche, Señor, conforme a tu voluntad, para que tú sanes a los enfermos, a los que están, Señor, pasando momentos de dificultad,
momentos de enfermedad en su cuerpo físico como también espiritual, Señor. Para que con tu mano sanadora, Señor, levantes testimonios en la vida de nuestros hermanos, que con fe, que con esperanza, Señor, elevan una oración clamando misericordia, Señor, hacia su vida, Señor. Hoy queremos pedirte por los enfermos, por los que sufren, por los jóvenes, por los niños, Señor, que andan vagando en la calle sin tener un pan con que alimentarse, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos practicar tu palabra, para que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, que nuestro corazón, Señor, reciba tu palabra, y esa palabra que transforma y que restaura, venga, Señor, a hacer nuevas cosas en nuestra vida, venga a inyectarnos fe, y sobre todo tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz, y que traspasa toda la vida del ser humano. Señor, en tus manos encomendamos la fe y la vida de cada uno de los hermanos que claman a ti día y noche por su petición, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es que sean bienvenidos nuevamente a cada uno de los que ya nos sintonizan a través de los canales de televisión, como también a los que están viendo la transmisión en vivo a través del live que está siendo emitido a través de los canales y a través de Misioneros de Jesús. Como les decía, hoy estaremos hablando un poquito sobre lo que es la sanación. El tema de la sanación es un tema muy importante que nosotros como cristianos católicos tenemos que conocer. Esto es muy importante. El padre Martín Ábalos dice de que el tiempo de los milagros no ha terminado. El enfermo, la persona que está pasando momentos de dificultad en su vida, es la persona que jamás debe de perder la fe, no debe de perder la esperanza. Aunque las situaciones sean difíciles, aunque nosotros perdamos a un ser querido, tenemos que caminar con fe, con certeza y con una seguridad. No seguridad en la palabra de un hombre, sino seguridad en la palabra de Dios. Entonces el tema de sanación está dentro de la voluntad de Dios. Dios ha querido sanar a su pueblo. Dios ha venido a sanar a su pueblo. Y Jesús, que vino a hacer la voluntad del Padre, nos lo dice. Él vino a sanar a su pueblo. Pero Él pide que nosotros tengamos fe. Él pide que nosotros tengamos un corazón dispuesto para recibirlo. Y la fe, ya lo hemos dicho, la fe viene por la escucha y la escucha de la palabra de Dios. Entonces vamos a compartir, como les decía al inicio, del libro del hermano Nil Vélez, Por tus llagas. Vamos a compartir un testimonio que está en la página 117. El título de este testimonio se llama El sacerdote ciego. Se llama el título del testimonio. La lectura nos dice de la siguiente manera: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. San Juan capítulo 8, versículo 12. Estando en El Salvador, en una vigilia, llevaron a un sacerdote ciego. Me encontraba predicando y empecé a contar mi testimonio de cómo Dios me había sanado de distintas enfermedades, incluyendo la total recuperación de mi vista. El párroco que estaba presenciando el encuentro, al escuchar sobre mi sanación, se llenó de celos y envidia.
estaba tan molesto que quería abandonar el lugar. Su actitud percibió por quién lo había invitado, por lo cual esa persona le preguntó: Padre, ¿por qué se siente así? El sacerdote simplemente le respondió: Dios es injusto. Y fue así que comenzó a explicar que él era un siervo de Dios, quien había entregado su vida. Él había dejado todo por servirle a Dios, para convertirse en un fiel servidor del Señor. Sin embargo, se encontraba ciego. En cambio, quien está predicando, decía el Padre, no es nadie comparándolo conmigo. Y sin embargo, Dios hizo muchas cosas en él, hasta sanar su vista. Consideró, sin lugar a dudas, que soy yo quien el Señor debía haber sanado. Su acompañante lo miró con una tristeza y le dice: Padre, si usted quiere ser curado, primero debe de morir a ese yo. Sea más humilde. Su enfermedad no está en sus ojos, sino está en el alma. Pídale a Dios que lo sane. ¿Por qué no le pide al hermano Nil que le haga una oración? Luego de formular esa pregunta, se retiraron del lugar. El sacerdote se quedó pensando y meditando solo, cuando empezó a llorar, pidiéndole a Dios que lo perdonara y que le permitiera regresar a él. Solicitó que lo llevaran a donde estaba el encuentro de fe. Cuando llegó, me abrazó fuertemente diciéndome: Hermano Nil, le pido disculpas por haberlo ofendido. No tenía la menor idea de lo que yo estaba hablando y pronuncié palabras equivocadas, sin comprender lo que ocurría. Le pregunté al sacerdote: ¿por qué es que me hablaba así? Él respondió de la siguiente manera: de nada, hijo, tú eres un siervo de Dios. Te pido que por favor hagas una oración por este humilde pecador. Luego de pronunciar esas palabras, comenzó a llorar fuertemente. Oramos por él y le dije: Señor, tú eres la luz del mundo. Ten misericordia de tu siervo, de tu hijo, de tu sacerdote. En aquel momento el sacerdote recobró la vista y relató en su testimonio a todos los presentes que había visto el favor de Dios en su vida. Este es un pequeño testimonio del libro de nuestro hermano Nil Vélez. Está titulado El sacerdote ciego, el testimonio, de la página 117. El testimonio es muy hermoso y bonito porque habla del sacerdote que no podía ver. Eso es muy importante, queridos hermanos, porque la sanación dentro de la iglesia es algo que nosotros vemos, es algo que nosotros podemos palpar, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. El libro de Números 23:19 dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para retractarse de sus palabras. Dentro de la voluntad de Dios está la sanación. Por eso los enfermos, las personas que están pasando un momento difícil, quizás no ellos, sino un familiar, un amigo, un compañero, un vecino, un hermano de iglesia que esté pasando momentos de enfermedad, hoy traemos una buena noticia. Hoy el Evangelio, que es buena noticia, nos viene a recordar la voluntad de Dios realizada a través del Hijo, que es Jesucristo, hacia cada uno de nosotros. El testimonio, decía, hablaba del sacerdote ciego.
El sacerdote le reprochaba a Dios, porque el que predicaba, el que anunciaba la palabra, era un laico, y el laico era el que había vivido el poder de Dios. Los que conocen el testimonio de nuestro hermano Nil Vélez está basado en la primera de Pedro 2:24, que dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. La vida es un milagro. Nosotros gozamos del favor y la misericordia de Dios, pero nuestra bendita Iglesia Católica tiene en cada Eucaristía el milagro más grande. El Catecismo dice que la Eucaristía es el centro y el culmen de nuestra fe. Entonces, tenemos que vivir con fe, tenemos que vivir con esperanza. A veces se nos dice de que Jesús sanaba, de que Jesús sanó al ciego, levantó al paralítico, sanó a los ciegos, sanó al de la mano tuida, sanó al leproso, sanó a Bartimeo, sanó. Pero a veces se nos dice de que Jesús lo hizo en aquel tiempo y que ahora ya no. Nosotros tenemos que ir a la misma palabra de Dios. El tiempo de los milagros no ha terminado. Y cuando nosotros oramos con fe, cuando le pedimos a Dios con fe, Dios va a sanar en su tiempo. El enfermo, el creyente, siempre tiene que estar esperando el favor de Dios. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque el tiempo de Dios es eterno, es la eternidad. Para nosotros sí tenemos un tiempo cronológico, los seres humanos, pero eso no aplica para Dios. Para Dios, el creyente siempre tiene que estar esperando. No importa cuánto tiempo, cuántos años llevemos nosotros padeciendo, sufriendo o luchando con alguna prueba, alguna cruz en la vida. No importa el tiempo, el creyente siempre tiene que estar esperando la gloria de Dios. Nosotros hablamos de la fe, hablamos del creer. Es importante creerle a Dios, de que nada es imposible para Dios. Cuando la Virgen María tiene el diálogo con el ángel, le dice, ¿cómo va a ser posible? El ángel le dice, para Dios nada hay imposible. San Lucas 1:37. El creyente tiene que estar siempre esperando el favor de Dios. Y a la luz de la palabra de Dios lo vamos a leer. Pero es importante que nuestra fe, que nosotros nuestra fe la podamos practicar, que nuestra fe siempre vaya en aumento. Nuestra fe siempre tiene que ir en aumento. Por eso nosotros tenemos que saber qué es lo que escuchamos, saber qué es lo que leemos, porque no vamos a leer cualquier libro que haya en el mundo, sino nosotros tenemos que estar completamente seguros que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, en su versículo 40 en adelante. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó de la mano y le dice: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra, el enfermo, y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le hizo una recomendación: no se lo digas a nadie, solamente ve, preséntate al sacerdote, lleva a tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y comenzó a contar todo lo que había sucedido. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera, en lugares
donde no había mucha gente, pero todos acudían para verlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos en este momento al primer video de nuestro programa para que meditemos. Meditemos en primer lugar el testimonio del sacerdote ciego que hoy he compartido. Meditemos la actitud del sacerdote. Meditemos cómo Dios obra cuando se le reconoce como el Señor y el Salvador y cuando se abre el corazón para que Jesús venga y haga maravillas en nuestra vida. Y meditemos en este pasaje que hemos leído. Eso es importante, meditemos. Estamos hablando un poquito sobre lo que es la sanación. Es un tema controversial en ciertos momentos porque hay personas que no creen en la sanación. Hay personas que creen que el tema de sanación es de protestantes, cuando la verdad total nosotros la tenemos, que es la Iglesia Católica, y tenemos que estar seguros, convencidos de lo que es nuestra fe. Entonces vamos a ir al primer video de nuestro programa y regresamos a Caminando sobre las Aguas. Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor. Ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo. Camino junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Mi
tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie. Mis montes se harán camino para todo. Continuamos encaminando sobre las aguas. Estamos hablando brevemente sobre el tema de sanación, que el laico, que la persona que está pasando momentos difíciles de enfermedad siempre tiene que vivir con la fe, con la esperanza de recibir el favor de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Nosotros nos unimos, nosotros oramos, intercedemos por las personas que lo necesitan, que necesitan una oración, que necesitan palabras de fe, palabras de fortaleza para continuar con ese momento difícil. Todos pasamos por un momento difícil en la vida, pero es importante que nosotros tengamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a fortalecer nuestra fe en los momentos difíciles, y nosotros podemos orar unos por otros, podemos interceder unos por otros, como la misma palabra de Dios nos pide, que intercedamos y que oremos unos por los otros. Quiero agradecer la comunicación de nuestro hermano Luis Velázquez, que nos escribe a través de la transmisión en vivo, agradeciéndole su sintonía, que el Señor le bendiga a él, a toda su familia, a sus hijos, y en donde quiera que estén, el Señor siempre muestre su favor y su misericordia hacia su familia y su vida, y adelante en la viña del Señor. También nos comenta de que siempre están pendientes del programa. Esto es lo importante, que nosotros podamos utilizar los medios de comunicación para hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios, porque eso es importante. Aquí los hermanos trabajan día y noche, el canal trabaja día y noche, 24 horas, 7 días a la semana, trabajando para llevarnos a nosotros hasta nuestros hogares el mensaje de la palabra de Dios. Es muy importante. Hay un equipo atrás que trabaja para que todos tengamos el mismo fin, que es anunciar la palabra de Dios. El texto que hemos compartido del Evangelio según San Marcos nos narra de un hombre que tenía lepra. Pues todos sabemos de que la lepra en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro de Levítico, la persona que tenía lepra era discriminado. Era una persona en la cual la sociedad no se podía acercar a él, ni él podía acercarse a la sociedad. Tenía totalmente prohibido acercarse a la sociedad porque estaba contaminado de lepra. Tenía los rasgos físicos que se conocen como la lepra, pero aparte de eso, también en el Antiguo Testamento se dice de que a ellos, a los que tenían lepra, porque había un valle destinado solamente para los enfermos de lepra, pero a ellos les ponían una campanita en el pie. Entonces cuando ellos caminaban, la campanita empezaba a sonar. Eso anunciaba de que venía una persona que tenía lepra. A tal magnitud era la discriminación. No se podían acercar a la sociedad. Y la palabra de Dios dice: un hombre enfermo con lepra se acercó a Jesús, poniéndose de rodillas, y le dice: si tú quieres, puedes limpiarme. Algo muy importante que nosotros tenemos que conocer: Jesús en ningún momento se hace indiferente ante un hermano, ante una hermana que esté pasando momentos difíciles. Pero nosotros siempre hemos hablado, en otros programas también hemos hablado sobre el poder de la fe, hemos hablado del poder de la oración y hemos hablado del poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Nosotros tenemos que conocer realmente
nuestra fe. Nosotros tenemos que saber nuestra fe. Tenemos que saber de que el tiempo de los milagros no ha terminado. Y hablar de sanación no es un tema que esté fuera de la Iglesia Católica, sino es parte de la voluntad de Dios, que es lo que Jesucristo vino a hacer en su ministerio en la tierra. Él vino a hacer la voluntad del Padre, que fue sanar, dar vista a los ciegos, sanar a los leprosos, darle el levantar paralíticos, resucitar muertos. Hizo varios milagros en los cuales están constatados en la misma palabra de Dios. Y el padre Emiliano Tardif, que en paz descanse, decía: si nosotros queremos quitar de los 4 evangelios los milagros que el Señor hizo, decía el padre, solamente nos quedamos con 3, 4, 5, 6 hojas de los 4 evangelios, porque los evangelios hablan de lo que Jesús hizo, que fue la voluntad del Padre. El leproso llegó hasta donde estaba Jesús y se arrodilló y le dice: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Nosotros siempre decimos, la fe es algo muy importante. El testimonio, si prestamos atención al testimonio del sacerdote ciego que leí del libro Por sus llagas del hermano Nil, decía algo muy importante. La persona, el amigo que invitó al sacerdote al encuentro de sanación, le dijo, si prestamos atención, le dijo que había que tener un poquito más de humildad, porque era un laico el que estaba predicando y él era un sacerdote que había dejado familia, había cambiado todo un proyecto de vida por entregárselo a Dios, para dedicarse al 100% al servirle a Dios, y era un siervo de Dios. El texto dice: si tú quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que el Señor quiere sanar, el Señor quiere levantar testimonios en nuestra vida, el Señor quiere hacer cosas diferentes en nuestra vida. ¿Y con qué fin? El Señor, si Dios hace un milagro de sanidad, hace un milagro, porque hablar de milagros no solamente es una sanación física, sino también habla de una sanación de conversión. También la conversión es un milagro de parte de Dios. Entonces, al hablar nosotros de sanidad, tenemos que estar conscientes y seguros de que es la voluntad de Dios. No es un tema que está fuera de, sino es un tema que está dentro de la misma palabra de Dios. Y por eso la Iglesia, que es madre y maestra, en el catecismo dice que los laicos estamos llamados a escudriñar, a rumiar la poderosa palabra de Dios. Frecuentemente, nosotros diariamente tendríamos que tener un momento para poder escuchar la palabra, para poder meditar en la palabra. En la liturgia de la palabra del día tenemos ahí 3 lecturas en las cuales podemos meditar. Tenemos el Santo del Día, tenemos varias herramientas que en esta actualidad nosotros podemos utilizar para anunciar, para conocer la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios no es un misterio, sino la voluntad de Dios está en la misma palabra. Pero el hombre tiene que tener el interés de poder conocerla, de poder formarse, de poder saber de que no estamos solos, porque la promesa del Señor que estará con nosotros hasta el fin de la historia. No vamos a caminar solos. El Señor siempre va a ir sanando, va a ir supliendo cada una de nuestras necesidades, porque nosotros tenemos que tener fe en que nada hay imposible para Dios. El leproso le dice: si quieres, puedes limpiarme. Dios quiere hacer testimonios, porque Dios, al sanar a una persona,
la persona automáticamente se convierte en un testimonio de Dios. La persona automáticamente se pone como evidencia del favor de Dios. Y palabras del hermano Mil Vélez: ay de ti que contemples la gloria de Dios y te quedes callado. Eso quiere decir de que si Dios ha obrado en nuestra vida, no podemos quedarnos callados. Tenemos que anunciar a Jesús. Tenemos que decir cuán bueno y maravilloso es el Señor con nosotros. ¿Dónde? En la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en el estudio, en el bus, en donde quiera que nosotros vayamos, en donde quiera que tengamos la oportunidad para poder hablar de Dios, ahí nosotros tenemos que testificar el poder de Dios. Por eso Dios, dentro de su voluntad, está sanar al pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que tener fe. Por eso decía al inicio, nosotros tenemos que vivir siempre esperando el favor de Dios. Tenemos que vivir con fe, tenemos que vivir con esperanza. El leproso, si quieres, puedes limpiarme. La respuesta misericordiosa y amorosa del Señor es: quiero, queda limpio. Dios quiere sanarnos. El mayor interesado en obrar en nosotros es el Señor, porque a través de nuestro testimonio en la comunidad nosotros vamos a anunciar de que hay un Dios que está siempre con nosotros, que siempre estará cuando nosotros lo necesitamos. Pero hay algo muy importante. Nosotros siempre hablamos de que es importante nosotros descubrir la fe que nosotros tenemos. Siempre hablamos e insistimos de que cuando el hombre, así como el leproso, así como esta persona, no fue en busca del hombre, el leproso fue en busca de Dios. Nosotros tenemos la maravillosa presencia de Jesús Eucaristía. Nosotros podemos ir al Santísimo, podemos ir a hacer una novena al Santísimo, podemos postrarnos ante el Rey de Reyes, podemos expresar todo lo que sentimos ante el Rey de Reyes. Ahí está Jesús, ahí está el que hace los milagros, ahí está en que para Él nada hay imposible. Nosotros tenemos que acudir siempre a Dios. La oración de los hermanos, de los amigos, siempre va a ser una segunda prioridad. La primera es Dios, poner a Dios en primer lugar. El leproso fue directamente en busca del Señor, le fue a expresar lo que sentía, fue a expresar cómo era marginado quizás de su vida social. Pero el leproso se presenta humildemente, se pone de rodillas y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Eso es importante. Y como dice la palabra, Jesús lo sanó y le dice: no se lo cuentes a nadie. Y el texto dice que cuando el hombre se fue, lo primero que hizo fue contar las maravillas de Dios. Después de que Dios haya hecho un favor en nuestra vida, después de nosotros tener un encuentro con Jesús, la vida ya no vuelve a ser igual. No podemos ser iguales, sino como este leproso. En cuanto salió, dice el texto, que fue a anunciar las maravillas de Dios. No se quedó callado, anunció las maravillas de Dios. Y eso es muy importante, porque nosotros tenemos fe. Desde que recibimos el primer sacramento de nuestra fe, como es el bautismo, se nos fue dada una medida de fe. Es responsabilidad de papás y de padrinos hacer que esa fe aumente. Y nosotros en la confirmación hemos dicho sí, hemos reafirmado y confirmado la fe. Tenemos que conocerla. Y voy a compartir con cada uno de ustedes del numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 1000
1504. Catecismo de la Iglesia Católica 1504. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar: saliva, imposición de manos, barro. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Este es el numeral 1504 de la Iglesia Católica que nosotros tenemos que conocer. Jesús, su voluntad es seguir sanando. Nosotros tenemos que buscar, y como dice el numeral, Jesús le pide a menudo a los enfermos que crean que nada hay imposible para Dios, y por eso nosotros tenemos que conocer su palabra. Por eso nosotros tenemos que tener unos oídos prestos, dispuestos para escuchar lo que es la palabra de Dios. Jesús sigue sanando. Jesús seguirá sanando hasta su segunda venida. Voy a compartir también otro numeral del Catecismo de la Iglesia 1506, que nos dice de la siguiente manera: Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez la cruz. Me detengo un momento en este numeral. Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez la cruz. El Padre Pío de Pietrelcina, hablando sobre la cruz que todos los seres humanos tenemos en la vida, dice: todas las personas vienen a mí y me dicen: Padre Pío, ¿cómo me quito la cruz porque pesa demasiado? Y el Padre responde: todos vienen a mí con esa pregunta: ¿cómo me quito la cruz? Y el Padre dice: pero nadie viene a mí a preguntarme cómo hago para seguir cargando con esa cruz. El numeral 1506 dice: Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez la cruz. Siguiéndolo, adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde, les hace participar de su ministerio de compasión y de curación, y yéndose de ahí, predicaron que se convirtieran, expulsaba a los demonios y ungía con aceite a los enfermos y los curaba. Texto: San Marcos capítulo 6, versículo 12 y 13. Este numeral es importantísimo para nuestra fe. Cristo nos invita a que esa cruz que nosotros tengamos, no hay nada más grande que el amor de Dios. Ni la enfermedad, ni la prueba, ni la circunstancia, ni el momento difícil, ni la pérdida de un ser querido. No hay nada que sea más grande que el poder de Dios. Por eso los cristianos estamos llamados a esperar la voluntad de Dios, a esperar con fe y sobre todo a vivir el proceso de la vida con fe, porque eso es muy importante. El Catecismo dice que Cristo es el médico de almas, como también es el médico de cuerpos, y quiere que la Iglesia continúe en este ambiente de sanación. Decía el numeral: recibimos sanación a través de los sacramentos. Recordemos que tenemos sacramentos de sanación. Entre los 7 sacramentos tenemos sacramentos de sanación que nosotros tenemos que acudir en necesidad cuando nosotros sintamos de que ya no podemos más. Recordemos la poderosa palabra de Dios. La oración del justo tiene poder, pero es importante acudir a los sacramentos de sanación. Que nosotros siempre tengamos la fe y la esperanza
de que nada hay imposible para nuestro buen Dios. Entonces agradecemos a cada uno de ustedes su sintonía al programa Caminando sobre las Aguas. Vamos a ir al último video del programa ya para regresar a hacer nuestra oración final y concluir con nuestro programa Caminando sobre las Aguas. Mi alma y está en mi emoción, amado mío, tiemblo por ti, que estoy temblando de amor por ti, Señor. Al sentir de mi interior que estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti. Van tu cuerpo y sangre directo al corazón y te refugias en mí y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo por ti. Que estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentir de mi interior, que estoy temblando de amor y el corazón se me derrite. Que estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentir de mi interior, que estoy temblando de amor y el corazón se me derrite. Que estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentir de mi interior, que estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transforma en mí. Mi
tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie. Mis montes se harán camino para todo. Continuamos encaminando sobre las aguas en esta recta final de nuestro programa. Antes de hacer nuestra oración, quiero leerte el numeral 1421, capítulo 2 del Catecismo de la Iglesia Católica, 1421. El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiere que su iglesia continúe con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación, el sacramento de penitencia y el de la unción de los enfermos. 1421 del Catecismo de la Iglesia Católica. Que nosotros siempre tengamos presente de que nada es imposible para Dios, de que el tiempo de los milagros no ha terminado. Entonces vamos a hacer nuestra oración para culminar con nuestro programa. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maravilloso Señor, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, que viene a transformarnos, por tu palabra, Señor, que viene a inyectar fe en nuestra vida, en nuestros momentos, Señor, en el cual la fe se debilita. Tu palabra nos conforta en medio del proceso, Señor, quizás del enfermo, del hermano que está sufriendo, Señor, alguna enfermedad, Señor. Tu palabra nos anima y nos recuerda, como lo hemos leído del Evangelio según San Marcos. Si quiero, fue la respuesta de Jesús hacia el leproso. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tu iglesia continúa con estos sacramentos de sanación que nosotros tenemos que buscar. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. También elevamos nuestras oraciones por las personas que no se han podido comunicar, pero están viendo el programa, para que tú, Señor, les des sabiduría, entendimiento, para que tú bendigas a cada una de esas personas, Señor, que elevan una oración con la certeza de tu palabra, de que nada es imposible para ti, Señor, con la certeza de su fe cristiana católica, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Y también oramos por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por el Papa Francisco, por toda la Iglesia universal, para que el Espíritu Santo siempre vaya en su auxilio y siempre esté presente en su Iglesia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la vida de cada una de las personas que hacen posible estos programas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es que llegamos ya a la parte final de nuestro programa, agradeciendo su fina sintonía, y la próxima semana tendremos un tema también de fe, de sanación, que nosotros tenemos que ir comprendiendo, invitándolos para que se puedan agregar a nuestras plataformas digitales. En todas aparecemos como misioneros de Jesús.
y integrarse a nuestros grupos de evangelización a través de las redes sociales. Es importante que diariamente nos alimentemos de la palabra para que nuestra fe vaya a un aumento y nosotros realmente tengamos una fe que esté sólida y fuerte cuando venga el momento de demostrar nuestra fe, porque nada hay imposible para Dios. Que el Señor te bendiga y que tengas una bendecida noche.